la vida mirando. Por una canción se puede aún morir de amor. Y así... Diego Torres sonando en esta tarde aquí en Boyeré, cuando pasaron ya 45 minutos de las 5 de la tarde, se mantiene, sí, en 29 grados la temperatura, en pleno mes de mayo, en pleno otoño. Estamos con esta temperatura en la provincia de Misiones, pero ya estamos acostumbrados. Queremos saludar especialmente a nuestro médico traumatólogo, el doctor Mario Ortellado, ya que hoy también es el día del traumatólogo, ¿eh? Así es que esperamos que la esté pasando muy bien y disfrutando realmente de esta jornada. Y tal como lo habíamos anticipado, ya estamos en compañía del especialista en psicología. Buenas tardes, bienvenida Karina. Bueno, hoy un tema bastante complejo, más que nada por la época. Sí. Viste que salieron muchísimas mujeres a partir del acompañamiento de organizaciones, asociaciones o del Estado incluso a denunciar violencia de género. Se animaron, porque antes no y ahora sí. Algunos dicen porque antes no había justamente el acompañamiento y la defensa que hay ahora. Pero en realidad, a ver, violencia siempre hubo. Nosotros, por lo menos desde donde yo intento hablar, que es desde el psicoanálisis, hablamos de que la violencia es un fenómeno estructural. Se llama violencia al uso de una fuerza particular que puede ejercer una persona o no, que se ejerce de un lugar de autoridad para conseguir un determinado fin. Muchas veces esa fuerza es utilizada para someter a alguien o incluso para imponer algo a alguien, ¿no? En ese caso estamos hablando de una persona sobre otra. Y cada época tiene sus modos de nombrar y sus modos particulares de manifestar los tipos de violencia. Al ser estructural y al haber siempre, como toda estructura social y toda estructura cultural, siempre hay un juego de fuerzas, ¿no? De hecho, nosotros como individuos, cuando nos integramos a la cultura, nuestras formas de integrarnos a la cultura también es violenta, porque de alguna manera, digamos, nos nombran de antemano, se nos imponen leyes, se nos imponen normas que de alguna manera están puestas ahí para poder lograr un orden social, ¿no? Claro. Ahí tiene un fin socialmente aceptado y para poder lograr la convivencia entre personas. Ahora, cuando hablamos de modos particulares o de modos comunes, estamos haciendo referencia a que cada época establece ciertas tendencias y hoy una tendencia o un fenómeno de violencia muy nombrado y muy cuestionado también es la violencia de género. Depende de las posturas y también hay resultados estadísticos, digamos, desde la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se establece de que la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar o de violencia en la pareja, por ejemplo, se dan casos de mujeres, es hacia la mujer. Exactamente, ahí estamos hablando, cuando hablamos de violencia de género hay que tener en cuenta, estamos hablando de la violencia ejercida hacia una persona de un determinado género, lo cual no quita y digamos, no quiere decir que no existan modos de violencia más allá del género, que se da el caso contrario, por ejemplo, de una mujer hacia el hombre. Pero son modos de manifestar y son fenómenos muy comunes y creo que todas las organizaciones y las instituciones del Estado están atendiendo una problemática que se viene dando hace mucho tiempo. Incluso se la silenciaba, ¿sí? por el lugar que ocupa y que ocupó históricamente la mujer en la estructura social y que de alguna manera hoy se está atendiendo. Dos cuestiones. Ya definiste qué es la violencia, pero hay diferentes tipos de violencia dentro de esa violencia. Está la física, está la psicológica. Sí. ¿Cuál es peor? Hay una serie de clasificaciones, hay muchas. Por ejemplo, justamente nosotros desde el psicoanálisis decimos, bueno, no hay modos, si bien hay modos comunes de nombrar a la violencia, nosotros nos detenemos más en lo singular, digamos, tratar de ir a lo singular de este fenómeno de violencia. Nosotros de alguna manera planteamos de que la violencia siempre está al borde del discurso, siempre es lo contrario a la palabra. Toda vez que no haya palabra y que no haya posibilidad de poner en palabra, se manifiesta de otra manera. Entonces, todo modo de manifestación de violencia tiene que ver con una cuestión, una incapacidad de simbolizar y de poner en palabra algo que necesitamos expresar. Dentro de todos estos fenómenos y este juego de poder y de fuerza,
podemos hablar de muchas clasificaciones, ¿sí? Podemos, por ejemplo, las clasificaciones más comunes que se dan son violencia, dentro de las violencias manifiestas son las violencias físicas, las violencias psicológicas, violencia verbal, que ahí podemos decir, bueno, hay consecuencias, ¿sí? O hay secuelas que son evidentes. Entonces, de alguna manera uno cree o tiene la tendencia de creer que son más importantes que otro tipo de violencia. Por ejemplo, una violencia física siempre, o en la mayoría de los casos, deja marca, ¿sí? Sobre todo ni hablar en los casos de femicidio o de extremos donde hay un caso, digamos, estamos hablando de un extremo de ya la destrucción de un otro, ¿no? Sí. Pero la violencia física es una violencia manifiesta que se puede palpar, se puede corroborar. No solamente las marcas que dejan el cuerpo, sino la persona que es víctima de violencia puede identificar objetivamente que hay una persona que está avanzando, que está ejerciendo esta fuerza corporal. Sí. La violencia psicológica es tan importante o a veces incluso más destructiva que la violencia física, porque es una violencia, es un tipo de violencia que deja consecuencias de otro tipo, emocionales, psicológicas, que atenta contra la autoestima, contra el concepto de la persona. Y podemos seguir con las clasificaciones, ¿no? Porque hablamos también de otros tipos de violencias que no son tan evidentes. ¿Hay violencia económica? Hay violencia económica, exactamente, que tiene... Por eso digo que esta fuerza de poder a veces tiene que ver con una persona y otras veces podemos hablar de una estructura que ejerce violencia sobre una persona, un conjunto de personas. Y si hablamos de la actualidad, pensando en este reclamo que llevan adelante las mujeres, determinados grupos de mujeres, respecto de la igualdad, por estos días es un tanto más difícil justamente hablar de la violencia de género cuando también la mujer está reclamando igualdad de género. Sí, ahí habría que definir qué se entiende por igualdad de género. Muchas veces se cree, o muchas personas incluso con las que hablo o llegan incluso al consultorio diciendo, bueno, yo soy antifeminista y son víctimas de violencia. Entonces le digo, bueno, vamos a trabajar qué conceptos tenés de feminismo, qué conceptos tenés de mujer, qué conceptos tenés de cuidado. Muchas veces las víctimas de violencia naturalizan o no identifican ciertas cuestiones justamente porque está ahí arraigado ahí un concepto de amor y de cuidado erróneo por la misma historia de la persona, ¿sí? Cuando hablamos de igualdad de género, nosotros, o sea, hay que conceptualizarlo porque no se está haciendo referencia de el imponer el género femenino por sobre el género masculino, ¿sí? No es el otro extremo, ¿sí? Sino justamente el reclamar es un reclamo genuino de un determinado lugar que de alguna manera se le niega a la mujer, sea en ámbitos laborales, sea en un ámbito intrafamiliar, sea en el ámbito de la pareja, sea en el ámbito social más general, ¿no? Bueno, eso en el caso de los adultos, pero ¿qué pasa con los niños? Te comentaba fuera de aire de los chicos en la escuela que dicen, pero son las nenas las que pegan, hoy por hoy. Y las maestras que dan, por supuesto, las recomendaciones y los consejos pertinentes. Pero los niños dicen, ¿qué hago yo ante esta situación? Si viene una nena y me golpea, me pellizca, me araña y no tengo que reaccionar. Sí. Y eso un poco se debe a que cuando hay un fenómeno y una tendencia tan latente, también nos pasa, y sobre todo, por ejemplo, al docente muchas veces tiene miedo de que pase algo y le suceda algo y de alguna manera se le esté señalando institucionalmente desde alguna autoridad. Pasa de que ahí yo diría, bueno, la violencia va más allá de los géneros, ¿sí? Si estamos hablando de que hay una nena, por ejemplo, que está pegando o que está agrediendo a un varón, se le tiene que dar la misma importancia. No es que se tiene que permitir, porque si no estamos generando otro problema por sobre el que estamos intentando abordar, ¿sí? No es que hay que irse al otro extremo o girar la cara de la moneda, como te decía recién. No es que hay que tener mucho cuidado, digamos, en no irnos al otro extremo y habilitar la otra parte que no queremos habilitar, ¿sí? Este caso, por ejemplo, de que las nenas te pueden pegar, pero vos no podés decir nada, no reacciones. No, eso también está mal. Sí. Eso es una mala interpretación de lo que sería el cuidado, incluso de la traducción de lo que entendemos por violencia de género. Sí.
Es para charlarlo realmente, de madres a hijas o padres a hijas y a hijos también, ¿no? Exactamente. Bueno, para actuar a tiempo. Mientras hablábamos, aparecía la línea 137, que es la línea a donde pueden acudir aquellas personas que estén pasando por alguna de las situaciones de las que estuvimos conversando aquí con nuestra especialista. ¿Es fácil dar el primer paso y acercarse a pedir ayuda? El primer paso es lo más difícil. Y por eso, toda vez o cuando se detecten o cuando se pueda detectar pequeñas señales que indiquen de que estoy sometido a una situación o sometido a una situación, es importante poner en palabras. Justamente el psicoanálisis, nosotros trabajamos con la puesta en acto de la palabra, es decir, un dispositivo que a través de la palabra se logra nombrar eso que se está manifestando de otra manera. El poner en palabras es el primer paso, pero es el más difícil. Y mucho más difícil aún es denunciar una situación particular. Generalmente llegan, o sea, justamente por todas las movidas que hay y justamente el atender a esta problemática, hay cada vez más denuncias y por suerte, y cada vez se acercan más pacientes o víctimas, ¿sí?, de violencia de género. Pero también hay casos, ¿sí?, no implica de que no haya casos de hombres, por eso digo, va más allá del género, de hombres que también son víctimas de violencia. Ahí estamos hablando de una violencia, si se quiere, intrafamiliar, y hay que pedir ayuda, hay juzgados, hay líneas de ayuda, acercándose a cualquier destacamento policial. Se debe recibir la denuncia. Más allá, por ejemplo, una mujer no necesariamente tiene que ir a la comisaría de la mujer. Cualquier comisaría le debe recibir la exposición o la declaración de que está sufriendo una determinada situación. Bueno, un tema que realmente queríamos tratar porque es alarmante, como la violencia se está manifestando de diferentes maneras en la sociedad actual. También te pregunté fuera de aire, ¿qué pasa con las personas que en el WhatsApp, hoy por hoy envías un mensaje y clavan el visto? ¿Cómo es eso? Y esos son, de alguna manera, son los códigos que tienen que ver con la época. Y son modos de, por ejemplo, de ignorar a un otro. ¿Sí? Es un modo silencioso de ignorar y de ejercer una fuerza. Si esa fuerza tiene una intención, yo ignoro a propósito para provocar a un otro, ahí podríamos estar hablando de que hay una intencionalidad de fondo. ¿Sí? Y estos tipos o estas formas de manifestarse son silenciosas y son más difícil de identificar de que estamos hablando de violencia, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos me decían la vez pasada, entonces todo es violencia. No, a ver, hablemos de justamente de lo que se trata es de tener una serie de indicadores en cuenta y no necesariamente puede pasar de que yo una vez, porque dice, no, porque me clavó el visto o el poder del lo que hablamos la vez pasada. Entonces, bueno, quizá pensar también en que el otro puede estar ocupado, pero si eso se reitera y si eso es o quitar el saludo a alguien o minimizar a veces utilizando diminutivos, ¿sí? El chiquitito, la chiquita, ¿sí? Son formas, o el gordito, o son formas que hasta cariñosas, pero muy poderosas de ejercer poder sobre alguien, ¿no? Y nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar para responder y no escuchar para entender. Entonces... Más listos para saltar por las dudas. Exactamente. Y cada vez más, ¿no? Es como que estamos ahí en una lucha imaginaria. ¿Qué me dijiste? Y te respondo y te devuelvo el doble. Entonces, es importante el diálogo, pero el diálogo constructivo. ¿Sí? Una vez escuché una frase y me quedó grabada. Estoy lista para las balas. ¡Uf! ¡Uy, Dios mío! Directo al ataque. Bueno, la verdad es que hay mucho para hablar acerca de la sociedad actual, porque también por estos días alumnos que van con pollera a la escuela, alumna que va sin corpiño a la escuela. ¿Qué está pasando con la sociedad? Pero va a ser motivo de otro encuentro, ¿sí? Tal cual. Muchísimas gracias, Karina. Hasta la próxima. Recuerden, línea 137 para pedir ayuda en caso de que lo también. estén, y la 102 también, me dice Cari, en caso de que estén necesitándola. Acérquense porque realmente el primer paso es fundamental para tener una mejor vida, por sobre todas las cosas. Bueno, muchas gracias. Hacemos la pausa, nuevamente pausa aquí en Embolleré y ya volvemos.